Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a esta materia de lógica. En la primera unidad vamos a ver a la lógica como práctica lingüística. Así que vamos a empezar. ¿Qué es la lógica? Y para poder responder esta situación, esta cuestión, vamos a recordar lo que vimos en Introducción a las Ciencias Sociales cuando estaban en segundo semestre, ¿recuerdan? Bueno, la ciencia se clasifica en formal y factual. Como ven en la diapositiva, la lógica entra dentro de las ciencias formales, pero primero vamos a recordar un poquito de las ciencias factuales. Las ciencias factuales provienen ese significado del latín factum, que significa hecho. Son aquellas que estudian las cosas materiales, las cosas reales, que ocupan un lugar y un espacio en nuestra naturaleza, y se dividen en naturales y sociales. Las ciencias naturales pueden ser la física, química, biología, y las sociales, para recordar, psicología, sociología, economía, ciencia política e historia material, entre otras. Vamos a ver de cada una. La ciencia, por ejemplo, la física, ¿recuerdan en el semestre en tercero que hablamos acerca del calor, la transferencia del calor, la temperatura, el magnetismo, electromagnetismo, por qué los barcos no se hunden? Todo eso habla la física, además de que del sonido, las ondas que vimos en esa materia. En química, por su parte, pues se refiere a toda la transformación de la materia, ¿recuerdan? Por qué inhalamos oxígeno y por qué exhalamos dióxido de carbono, la respiración, la fotosíntesis, todo eso estudia la química. ¿Qué hace ese delicioso tamal dentro de la química? ¿Se acuerdan cuando vimos los tipos de mezclas? Bueno, este tamal, antes de serlo, empezó también como maíz, y ese maíz se transformó. Y entonces en esa transformación de la materia entra la química. Lo estudia esa ciencia. La biología, por su parte, si recuerdan, estudia a todos los seres vivos. Ahí entran los animales, las plantas. ¿Se acuerdan de las partes típicas de una planta terrestre? Bueno, eso estudia la biología, el ADN, el material genético, las leyes de la herencia de Mendel. Eso estudia la biología. Como ven, son hechos, son seres vivos, y todos ellos ocupan un lugar y un espacio. Los podemos observar, los podemos ver, analizar, estudiar. Las ciencias sociales, por su parte, ya no un objeto, sino estudian a un sujeto. ¿Y quién es el sujeto? Es el mismo hombre. En la psicología se estudia la mente del hombre. En la sociología, cómo los hombres se agrupan en determinados, cómo se agrupan con otras personas, cómo forman esos grupos, cómo estos grupos se relacionan con otros grupos dentro de la sociedad. En la economía, pues se estudia la producción, la distribución, la comercialización, la venta de bienes y servicios. En la política se relaciona con todo lo que se refiere a partidos políticos, la democracia, formas de elección, el voto libre soberano. Y en la historia, en este ejemplo, pues abarca los hechos del hombre. En nuestro ejemplo, pues viene la historia de México, desde nuestras culturas prehispánicas como los zapotecas allí en Monte Albán, en la cultura madre, los olmecas, cómo fue la conquista de México, las leyes de reforma, la independencia, después la Revolución Mexicana, hasta nuestros días. Entonces, ¿qué se estudia en las ciencias sociales? Al mismo hombre, y esa es su mente, cómo se agrupa, qué es lo que produce, cómo, cómo controla su territorio y cómo es su historia. Y vamos a estudiar ahora la lógica, que es una ciencia formal. Pero ¿qué es una ciencia formal? De acuerdo a la unidad de apoyo para el aprendizaje de la UNAM, menciona que las ciencias formales se denominan así porque se encausan a la forma formal. Dice que se encausan a la forma, no tanto al contenido. Su objeto de estudio son las representaciones mediante símbolos.
Como los números, por allí está también la matemática, que trabaja con símbolos y trabaja con ideas, operaciones del hombre. Entonces, allí va a estar la lógica como una ciencia formal. Su objetivo no es determinar qué se dice, sino cómo se hace. ¿Y qué es lógica? Bueno, tenemos autores, allí si ustedes lo leen detenidamente. El autor Di Castro y Gregorio Fingerman concluyen en una palabra que es pensamiento. ¿Por qué? ¿Qué dice Di Castro? Es una ciencia formal porque estudia las formas o estructuras del pensamiento, como preposiciones, enunciados o razonamientos, con el fin de determinar las leyes o principios que reglamentan la validez de estos pensamientos. ¿Y qué nos dice Gregorio Fingerman? Es la ciencia de las leyes y formas del pensamiento que nos da normas para la investigación científica y nos suministra un criterio de verdad. Estos dos autores comparten en sí la palabra pensamiento. Y Aristóteles y Galicia, por su parte, dice que Aristóteles que la ciencia de la demostración que se ocupa en formular reglas para alcanzar verdades. Esa es la lógica. Galicia, la lógica pretende encontrar la verdad. Entonces, el otro término que podemos encontrar entre Aristóteles y Galicia es la verdad, pensamiento y verdad. De allí podríamos hacer nuestra propia definición de lo que es lógica, que podría quedar como la ciencia de las leyes del pensamiento que estudia la relación de este con la verdad. Recuerden, entonces lógica se trata sobre lo que pensamos, nuestro pensamiento y cómo se relaciona con la verdad. Pero ¿qué es un pensamiento? Si la lógica es un pensamiento, el estudio de las leyes del pensamiento para encontrar la verdad, ¿qué es un pensamiento? ¿Cómo se estructura? Bueno, los elementos de primeramente es un sujeto, es la persona la que piensa. No piensa una planta, no piensa una mochila, no piensa un huracán. Piensan los sujetos, en este caso los hombres. La acción de pensar es como la acción de jugar, de comer, de reír, de jugar, de hacer la tarea, de trabajar. Así también nosotros tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar. El contenido del pensamiento, pues es lo que pensamos. Por ejemplo, sus mamás, estoy seguro que en las mañanas siempre piensan: ¿qué voy a hacer de desayunar? ¿Qué voy a hacer de comer? ¿A qué hora voy a lavar? Si se dan cuenta, la mamá sería el sujeto y tiene la capacidad de pensar. ¿Cuál es el contenido de lo que piensa? Sería: ¿qué va a hacer de comer? ¿A qué hora va a lavar? Y ustedes, por ejemplo, cuando vieron por allí que tenían una materia que se llamaba lógica, no sé si pensaron: oye, ¿y de qué tratará la lógica? Ustedes son el sujeto, están pensando. ¿Cuál es el contenido del pensamiento? Quieren saber de qué trata lógica. En la imagen que les pongo allí del meme de Pedrito Fernández, yo puse el siguiente enunciado: ¿sí me entenderán mis alumnos de Minas? ¿Quién estaría pensando allí? Yo, no, Pedrito Fernández. Estoy pensando. ¿Cuál es el contenido de mi pensamiento? Es si me entienden, es si yo puedo hacer que ustedes me entiendan, ustedes como mis alumnos de Minas. El otro elemento del pensamiento es el objeto, que significa si se quiere lo que se piensa. ¿Y cómo lo vamos a expresar? Nuestros pensamientos. Sí, está bien. Cuando estamos pensando es un acto que hacemos al interior de nosotros, pero en algún momento lo tenemos que expresar. ¿Qué significa expresar? Lo tenemos que sacar, lo tiene que conocer mi mamá, mi papá, lo tienen que conocer los demás lo que yo pienso. Y por ejemplo, cuando ustedes no le entienden algo, me preguntan y me mandan un WhatsApp o me mandan un audio. Se están expresando de forma escrita o de forma oral. Esos son los elementos del pensamiento. Y al final, sepan que la lógica nos va a ayudar a pensar bien. ¿Por qué? Porque vamos a estructurar nuestros pensamientos. O sea que la lógica nos va a ayudar para muchas situaciones de nuestra vida diaria. Y es que a diario estamos ocupando la lógica. En este mismo momento, desde que empecé a hablar, estoy ocupando la lógica. Y ustedes, desde que me empiezan a escuchar,
están ocupando la lógica. ¿Cómo se estructuran los pensamientos? Hay distintos tipos de pensamientos, muchachos. Si ya vimos que el pensamiento es como una capacidad que tiene el hombre para reflexionar, para preguntarse, deben saber que hay tres tipos de cómo se estructuran estos pensamientos, como conceptos, como juicios, como razonamiento o raciocinio. Los conceptos, ¿a qué se refiere? Vamos a la parte derecha superior. Cuando hablamos de conceptos, nuestra mente es capaz de asociarlos con objetos. Los conceptos los asociamos con objetos. Ejemplo, perro, barco, auto, amargo, amarillo, ladrar, gustar. Cuando yo digo perro, me imagino a ese animal que parece perro. No me imagino a una jirafa. Y si digo jirafa, no me imagino a un rinoceronte. Y si digo rinoceronte, no me imagino a una planta. ¿Se entiende lo que se dice? Los conceptos son asociaciones que nuestra mente realiza acerca de determinados objetos. Y ahí, por ejemplo, pongo unas imágenes donde viene un perrito triste, donde viene un auto y donde viene un barco. Esos serían ejemplos de conceptos. ¿Qué es un juicio? El juicio compara los conceptos, los une, los separa, los afirma o los niega. Entonces yo voy a tomar un concepto. ¿Cuál quieren? Agarro el concepto del auto y el concepto del color amarillo y los voy a unir. El auto es amarillo. Y ahí sería también una afirmación. Estoy afirmando que el auto es de color amarillo. Y cuando digo el auto es amarillo, no me imagino un auto negro. Me lo imagino del color amarillo. ¿Sí se dan cuenta cómo el juicio asocia dos conceptos? ¿Qué otro concepto puedo relacionar? El perro con el verbo ladrar. Y digo los perros ladran. Allí estoy afirmando, estoy uniendo dos conceptos. Y cuando digo los perros ladran, no me imagino a un perro haciendo miau, miau. Porque entonces sería el juicio, los gatos maullan, ¿verdad? ¿Cuál sería el juicio allí? ¿Cuáles serían los conceptos del juicio de los gatos maullan? El primer concepto sería gato o gatos. Y el segundo concepto sería maullar. Y el último juicio serían los barcos no me gustan. ¿Qué estoy haciendo allí? Allí no estoy afirmando. Allí estoy negando el concepto del barco con gustar. Que en este caso niego. No me gustan. Los barcos no me gustan. Entonces los juicios se refieren a asociar un concepto con otro concepto. Y dense cuenta cómo todo el día estamos haciendo juicios. La comida no me gustó. Los chilaquiles son mi comida preferida. El agua de piña le gusta a mi papá. Y estamos hablando de juicios, estamos comparando conceptos. Ahora, la siguiente estructura de un pensamiento es el razonamiento o el raciocinio. Y aquí lo que se van a comparar son juicios con otros juicios. De una verdad conocida se deduce otra desconocida. Vamos a ver un ejemplo de juicio. Todo animal come. Ese es un juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy asociando dos conceptos, animal y comer. Y formo un juicio. Todo animal come. Ahora lo voy a comparar con otro juicio. Tu perro es animal. Ese juicio está compuesto por el concepto perro y el concepto animal. Ahora vamos a hacer el razonamiento. Si todo animal come y tu perro es un animal, luego entonces tu perro come. Tu perro come, ese razonamiento es la deducción desconocida y que ahora conocemos. ¿Cómo la conocimos? Gracias a los dos juicios anteriores. Todo animal come y tu perro es animal. Otro ejemplo de un razonamiento, los hombres son fieles. Juan es un hombre, luego entonces Juan es fiel. Ese es otro ejemplo de razonamiento. Entonces, chequen cómo la lógica, si entra dentro de una ciencia formal, la lógica tiene que ver con pensamientos y verdades. El pensamiento
se estructura como conceptos, juicios y razonamientos. Y los elementos de un pensamiento, ¿cuáles son? Pues el sujeto, la capacidad de pensar, el contenido del pensamiento, la aceptación de ese pensamiento que es el objeto y cómo expresamos ese pensamiento. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy y esa sería la definición o la respuesta a qué es la lógica, de manera que ustedes vayan entendiendo. El libro no es tan explicativo, no lo entiendo tan rápido, pero espero que con estos ejemplos y estas situaciones que les mencioné, ustedes vayan englobando, sabiendo qué es lo que vamos a ver en lógica. Y sí, va a involucrar mucha inteligencia y mucho raciocinio y mucho pensamiento por parte de nosotros, porque es exactamente lo que busca la lógica, el pensamiento, y asociarlo con la búsqueda de la verdad. Bueno, muchachos, eso es todo, un gusto y que les vaya bien. Pueden ver el video tantas veces como quieran.